Hola, ¿cómo Hola. están? Buenas tardes, ¿qué tal? Les agradezco su paciencia. Hemos tenido un poquito de... Nos hemos tomado más tiempo del necesario. Habíamos quedado a una hora. Voy a apagar esto para que no suene. Este... Pero con el deseo de que esto quede muy bien, de que sea un buen directo y que se puedan mostrar adecuadamente los trabajos del abuelo de Chris, que está con nosotros, el ilustrador Jaime Provenzal, nos hemos tomado un poquito de tiempo y espero que lo comprendan. Bienvenida, Chris, ¿cómo estás? Gracias, Marcos. Pues encantada de que me des esta oportunidad de dedicarle un programa a mi abuelo, que la verdad es que lo llevaba con mucha humildad, pero tenía talento. Sí, yo como ilustrador, me siento contento de hacer este directo Ujú. y me parece que espero que salga bien. A veces hay programas que digo, que salga mal, no importa, pero este espero que salga bien. Vamos a leer el saludo de Tuchitril, quien dice, los líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición. El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental. Qué Envían a bueno, 1000 hombres a combatir y los líquidos con un botón, los sin, liquidan con un botón. sin Sí. siquiera saber cuál es la razón. Vamos a buscar comunión. Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra, dice Tuchitril, que es una canción. ¿Tú conoces esa canción? No, Yo pero tampoco. me gusta la letra, me gusta la letra. Sí, está buena. Él suele poner canciones de reggae, cosas así, que supongo que Ujú. debe ser un grupo de esos. Tuchitril está en Lima y Maru está en México, quien nos saluda y nos dice hola a todos. Y también saludos a Joel, que está en la ciudad de Panamá. Joel de Canal Panamá UFO dice saludos desde Ciudad de Panamá. Nos comenta Joel, en México era o es la creación de mini historietas tipo eróticas cuando este método de ilustración. Los dibujos son muy parecidos a los que se usan para dibujar el viejo El oeste. viejo este, sí, sí, Eh, sí. Maru dice que no se escucha nada. Y acá Tuchitil le dice que no empiezan, que faltan minutos. Y también llega Jessica y dice buenas tardes. Reiniciaremos la cuenta 20 minutos más. Como a las 4 inicia entonces. Ves, están quejando por demorones. Y dice Maru, Es que mientras hemos duermo, mi tardado, siesta. es que hemos tardado mucho. Sí. Bueno, aquí está Willy desde Buenos Aires, quien dice saludos amigos, aquí esperando el directo de Marquitos. Y acá les decía yo que tengan un poquito de paciencia porque estamos ordenando las imágenes. Las imágenes. Isa, que también está en España, hola cariño, dice que empiece ya, que el público se va, dice. Sí, claro. Y aquí Willy dice, te esperamos Marcos, va a estar muy bueno este directo, saludos a todos. Y María Teresa Carreño dice, espero que no quede mucho para empezar. Aine del Río, que está en Colonia, pero no Colonia Uruguay, sino Colonia de Alemania, nos saluda y nos dice, hola Cata. Y bueno, Willy saluda a todos. Y también está nuestro amigo Marco Montoya, quien dice saludos tocayo. Muy bien, hecho los saludos protocolares. Empezamos el directo. Bueno, hoy tenemos un tema que es muy especializado en cierto modo porque tiene que ver con la historieta, el cómic y la historia, ¿no? Eh, Como ustedes saben, la ficción, voy a contar un poquito de la historia de la ilustración para ponerlos en contexto. Hacia el siglo XIX se hacen ilustraciones. A ver, voy a contar una historia, tratar de hacerlo corta, ¿ya? Pero para no aburrirlos. En fin, el proceso de ilustración es básicamente dibujar cosas, pero se considera que es una ilustración cuando esta se imprime y sale de forma masiva en un libro, en una publicación, en un papel o lo que fuere, ¿no? En un formato físico y que se reproduce muchas veces. Es decir, yo hago un dibujo, digamos, es una sola cosa, pero si ese dibujo se vuelve o se multiplica en muchas cosas, se convierte en una forma de representar cosas. Está muy relacionada con el grabado al inicio de la ilustración. Ujú. Muchos artistas hacen dibujos que después se reproducen muchas veces a través de la técnica del grabado, que sería la prehistoria de la imprenta.
Sí. El grabado empieza de la manera más antigua siendo de madera. Ustedes han visto esas imágenes medievales donde salen puestos diablos y cosas así, son impresiones de madera, que uno va calando la madera y eso se llama silografía. Bueno, eso es para que lo tengan en mente. Y luego después avanza la técnica del grabado, que está muy asociada a la impresión, usando ya no madera, sino planchas de metal, ¿no? Esas planchas de metal tienen más resistencia, e incluso pueden ponerse colores y tal, ¿no? Entonces es una evolución. El siguiente paso, y aunque parezca curioso, es la litografía, que es la impresión en piedra. Las litografías son básicamente unas piedras y eso se usaba ya entrando al siglo XIX y es una revolución tecnológica, ya que permite al campo editorial tener impresiones a colores y maravillosas y con líneas, y se usan unas piedras que son enormes, que son bastante grandes, donde uno lo que hace es dibujar a mano con una pluma o una cosa que es grasa, ¿no? Es grasosa. Yo lo digo porque yo también lo he aprendido en la universidad. Y luego de esto vas imprimiéndolo capas por capas, ¿no? Y es un proceso bien interesante que se usó mucho en el siglo XIX, en la época de oro de la ilustración victoriana, ¿no? Esta moda, digamos, o industria que aparece con la revolución industrial, se extiende en la forma de la imprenta a todo el mundo, ¿no? Y eso permite que los libros, y ustedes seguramente si son coleccionistas de libros o han visto libros antiguos, tengan ilustraciones, son litografías, ¿no? O sea, los libros de colección del siglo XIX o inicio del siglo XX son litografías. Después ya va a venir otra generación que también revoluciona la imprenta, que es la generación ya de la imprenta clásica que conocemos, ¿no? Que es este rodillo también. O sea, si se dan cuenta, el rodillo es básico, ¿no? Incluso las imprentas del siglo XX usaban el rodillo donde pasaba esta máquina que imprimía las imágenes y hacían muchas reproducciones. Bueno, he explicado este contexto para que se entienda un poco de qué va esto, ¿no? Nosotros los ilustradores dibujamos para el campo editorial, mayormente. También se pueden hacer otras aplicaciones, pero digamos el ilustrador clásico, desde el siglo XIX y en el siglo XX, trabajamos para la industria editorial. En lo que hacemos salen libros y ahora nos centramos en la época en la cual aparece el trabajo de Jaume Provenzal. Estamos hablando de un trabajo que aparece en la posguerra prácticamente, ¿no? Exacto. Y el formato es el formato que se llama pulp, que en realidad es un formato que surge de las crisis. ¿Ah? Aquí también lo contextualizo bien. En Estados Unidos ya se utilizaba este formato, que es un formato pequeño, para promocionar libros, novelitas de horror, como decía Joel, también novelitas eróticas, novelitas rosas, también novelitas de ciencia ficción. Muchos de De los autores misterio. de misterio, muchos de los autores que nosotros hemos leído como grandes autores del horror o del misterio, salían en novelitas pulp, con ilustraciones en las portadas que los hacían en Estados Unidos. Esta moda se puso muy de moda porque acuérdense que hay una gran crisis en la banca norteamericana en los años 30 y que hace pues que las publicaciones caras de libros gruesos sea un poco difícil de acceder. Pero la gran industria del cómic, y la gran industria del cómic pulp, que son la precuela de los cómics que ustedes conocen como Marvel, DC Comics, o sea, todo eso nace con esto, que es la novela pulp. Entonces, hay que entenderlo en el contexto, que son crisis las que permiten el nacimiento de lo que antes no había. Antes todo eran libros y novelas, porque la gente podía acceder a ello, pero después, por la crisis, aparece el cómic. O sea, el cómic en su nacimiento surge por una cuestión de crisis y una cuestión de entretenernos, ¿no? De seguir entreteniéndonos, pero de una manera asequible. Y eso es el pulp. O sea, la historieta pulp es una historieta de formato pequeño, como les digo, el formato es así chiquito, un De A5 bolsillo, que le de llamaban. bolsillo o más chiquito, ¿no? Sí. Y que se volvió muy famoso, muy leído,
creo que todo el mundo conocía un viaje, tenía ahí una de esas y la leía en el viajecito mientras viajaba de provincia a provincia o viajaba de país a país por tierra, qué sé yo. Era muy, muy común leer esas novelas, ¿no? Y bueno, en España precisamente hay una editorial que se dedicó a la industria de este tipo de cómics, que es Editorial Bruguera, y ahí es donde empieza el trabajo de Jaume Provenzal. Pero antes de irnos al trabajo en sí, y dejar de hablar yo y descansar un poco lo que digo, Cris, cuéntanos de qué parte es tu abuelo, más o menos en un poquito de datos geográficos, a ver si nos puedes contar, porfa. Bueno, a ver, él nace en Santa Cristina d'Aro, se llama la ciudad, el 24 de noviembre de 1916. Y él pues nace en medio del campo. Mis bisabuelos tenían tierras y él empieza realmente dibujando animales del ganado. Realmente empieza así. Y la verdad es que su profesor de dibujo alerta a sus padres diciéndole que tiene talento y que le tienen que dar clases y que tienen que canalizar pues este don que tiene, que él además no lo valoraba mucho, para que él, bueno, evolucionara, ¿no? En su dibujo, en sus técnicas y, bueno, llegó pues hasta donde llegó, que la verdad es que yo soy la primera sorprendida. Yo realmente, claro, yo lo traté cuando él estaba fuera ya de esta etapa. Empezaron aquí en la Costa Brava con el boom del turismo, pues con mi abuela abrieron comercios y claro, ya le cogió fuera de esta etapa, ¿no? Pero yo sí que siempre lo acompañaba y estaba rodeado siempre de amistades relacionadas con el mundo del arte, con dibujantes, con actores y actrices de teatro y de cine, con escultores, y la verdad es que siempre estaba rodeado de gente pues con una sensibilidad especial. Empezó así, realmente. Él fue poco a poco, empezó a hacer encargos de anuncios desde carteleras de cine, que antiguamente no había los rótulos que hay ahora que se iluminan, ¿no? Antiguamente eran dibujos, sí, eran rótulos, y entonces él por encargo le pedían pues desde anuncios para películas hasta anuncios de productos, eh, de todo, hasta postales para Navidad. Empezó así, realmente. Para él no empezó como un trabajo, era como una afición que fue cogiendo fuerza a medida que lo fueron descubriendo, ¿no? Diferentes personas destacadas en el mundo de la ilustración. Y tu abuelo, después de que lo descubren de alguna manera sus profesores de dibujo, ¿él estudia o es totalmente autodidacta? ¿Tiene estudios en alguna Él era escuela? autodidacta. Para empezar, él era autodidacta. Lo que pasa que, bueno, él se decide a ir a Barcelona por una exposición que hacen y allí él queda maravillado porque se le abre un abanico de posibilidades impresionantes en la ciudad y él entonces cuando decide, aparte de buscarse cualquier trabajo, recuerdo que él había llegado a hacer de barbero e incluso pues él se dedicaba a dibujar, ¿no? Hacía como caricaturas con los peinados para los hombres en aquella época y empezó así. O sea, es que él siempre buscaba la manera de tener una excusa para dibujar, ¿no? Y entonces, pues él, como decía, pues haciendo de barbero, pues hacía el dibujo del corte y entonces lo ponía allí en la fachada, ¿no? Y era una manera de reclamar, de reclamo para clientes. Y esto además lo transmitió en diferentes profesiones. Él no solo fue barbero, fue muchas cosas. Era un gran superviviente. Ahora, esto de serse amigo de gente que empieza a ver su trabajo y le interesa, llama la atención al señor Bruguera, ¿no? Que es digamos, el dueño de la editorial que después se vuelve Bruguera, que empieza a buscar autores españoles, porque de hecho no todo es norteamericano, pero la forma de hacer las cosas es de alguna forma imitando lo que hacían los gringos, ¿no? O sea, como ese estilo estaba de moda, o sea, todo lo que es pulp fiction, como le dicen los Sí, norteamericanos,
Sí, Que sí, incluso para los que somos de los 90, Pulp Fiction fue una película pues, que hizo Quentin Tarantino, ¿no? Y que fue una cierto. gran película, ¿no? Y que todo el Sí, mundo le encantó, le pareció maravillosa, y empieza definiendo que es una novela pulp, que para los que éramos chicos en ese entonces decimos, ¿qué cosa es pulp? ¿No? Eh, ujú, y básicamente define lo que es ese tipo de novelas, ¿no? Que sí. tiene pues sucesos inesperados, giros complejos, como es la película de Tarantino, ¿no? Pues Sí, que hay Tarantino es detalles. un amante de los cómics y lo refleja en todas sus películas, ¿no? Entonces, pues sí, realmente él se inspiró, creo entender, que él se inspiró en las películas del oeste de aquella época. Él empezó así y él se inspiraba en las películas y sobre todo utilizaba, como te he comentado antes, utilizaba modelos como referente cogía a miembros de la familia o amistades, ¿no? Que él les veía un físico un poco así peculiar y los utilizaba para hacer de modelo. Él hizo varios anuncios, por ejemplo, utilizó a la tía de mi padre, que era una mujer que estaba rodeada, vivía en un mundo de alta costura en Madrid, y ella estaba rodeada siempre de modelos. Y entonces mi abuelo le decía y de la fotografía él luego lo pasaba y lo hacía un dibujo y utilizaba diferentes técnicas, desde el carboncillo a la acuarela, pero en el caso, por ejemplo, de los cómics, pues se inspiraba en cualquier cosa. Él todo lo que vivía durante el día le ayudaba, ¿no? Sacaba ideas. Bueno, Empezó vamos así. a seguir hablando de tu abuelo, viendo algunas imágenes de su trabajo. A ver, vamos a ver. Espero que esto se comparta bien. Esta es la carpeta que tengo con imágenes y yo no sé si se ve, si hago esto. ¿Sale esto? No, no sale, ¿no? ¿Cómo hago Yo lo para que... veo. Los demás no Sí sé lo si ves, lo ven. lo ves en Yo lo veo. chiquito, ¿no? Lo ves en chiquito, Sí, ¿no? sí, sí, el chiquito, sí. Sí, pero quiero que se vea grande. El pirata negro. Sí. Lo que pasa es que cuando la agrando no sale la ventana. Voy a volverlo a hacer. Quiero que salga solamente la ventana de... Quiero que salga la ventana del reproductor de imágenes. Bueno, El Pirata Negro es una obra que todavía de alguna forma se ha vuelto a editar. Es una historia de Mm. un pirata que se llamaba Lezama y que era español, pero no era un pirata malo, sino era un pirata bueno, ¿no? Que hacía Bueno, cosas, era leal, era un caballero, ¿no? Como una especie de caballero andante, pero pirata. exacto. Hacía el bien para España, ¿no? Y luchaba contra los británicos, contra los franceses, que Yo hasta querían ahí lo robarse, digo ¿no? porque era muy pequeñita, pero sí que sé que él fue un personaje que él se inventó, ¿no? Y me imagino que le debía influir pues el momento actual que vivía bueno, y la situación política que había en ese momento en el país. A ver, vamos a hacerlo así y así. Bueno, El Pirata Negro, que es una historieta que firma un señor que se llama Visconti, o sea, Visconti, quien es el autor de los textos, exactamente. se vuelve una serie muy famosa entre los años Uh -huh. 40 y 50 y tiene un Sí. montón de historias, ¿no? Uh -huh. Cuenta la historia de este señor que se llama Lezama, quien había sido un noble español que, cual culebrón, había sido traicionado y por cuestiones de envidia, traición y mala fe, había perdido su fortuna y ahora era un pirata. Pero si bien había sido traicionado y de alguna manera un destino injusto, no dejaba de hacer el bien porque era una persona pues con buen corazón y buenos valores, ¿no? Sí. Visconti en realidad es un seudónimo, es el seudónimo Sí.
de Pedro de Brigue, que supongo que también era de Cataluña, ¿no? De Brigode, Pedro De de, Brigode, de de Brigode. Brigode, cuesta un poco pronunciarlo y utilizó este alias. Sí, 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 sí. y que fue un autor de muchas historias, o sea, Ujú. porque no solamente hizo El Pirata Negro, sino muchas otras, pero a veces Muchas más. con otros nombres, ¿no? Sí. Y con nombres, Ujú. Peter de Brit, no sé, así nombres así, a veces que Sí, parecían ingleses, ¿no? Que parecían sí, norteamericanos. sí, Y claro. bueno, estas son las portadas que hizo Jaume Provenzal, que fue prácticamente el que hizo las portadas de casi todas las historietas del Pirata Negro, ¿no? Sí. Lógicamente, esto no tenemos, no está en nuestra posesión, porque esto en su momento lo debió comprar algún coleccionista, pero cuando se celebró, se organizó una exposición, eh, se expusieron todo esto que estás enseñando ahora mismo, pues toda una colección de cómics que lo tuvimos en unas vitrinas y la gente que venía, bueno, de varios puntos de España vinieron a visitar la exposición, que la verdad es que fue muy interesante y la primera sorprendida fui yo. Yo sabía que él dibujaba, pero la magnitud de todo lo que él llegó a hacer, de toda su labor como ilustrador, pues la verdad es que me enteré en ese momento. Y ahora enseñándome tú cosas, pues es que es imposible tener conocimiento de todo lo que él hizo, porque además él no llevaba ningún control. Como te decía antes, él no le daba importancia. Él lo hacía con una soltura esto. Yo recuerdo que él dibujaba, pues estaba mirando la televisión, estaba escuchando el tocadiscos y recuerdo que él dibujaba en un momento y lo descartaba muy rápido porque era muy perfeccionista. Entonces, es que se le daba de forma tan fácil que no lo valoraba. Y yo soy la primera que estoy sorprendida de ver lo que estoy viendo, porque sí que sabía que había estado muchísimos años haciéndolo y que había sido una persona famosa porque, bueno, por la forma que tenía de tratarle sus amigos, ¿no? Que él siempre lo trataba el tema de ilustración sin darle mucha importancia. Pero a la vista está, que aquí está el resultado de todo lo que llegó a hacer. Ahora, para entender algo, y eso también lo comento de manera para explicar, el tema es que, así como sucede ahora en Marvel, en DC Comics, el trabajo del Sí, cómic es un trabajo grupal, en cierto modo. Y me explico en qué claro, sentido. ¿En qué sentido? Hay personas que se dedican a hacer solamente las tapas, como el caso de sí, Provenzal, ¿no? En el caso aquí ustedes se darán cuenta que hay una firma, y esa es la sí, firma Provenzal. de Provenzal que está siempre en todas las portadas. Pasa lo mismo en los cómics actuales, ¿ah? Si alguno de ustedes Uh -huh. colecciona cómics, sabrá de lo que estoy hablando. Incluso ahora, en los cómics de Marvel y DC Comics, hay gente que se dedica a hacer solamente el delineado, o sea, la tinta, y hay gente que se pone el color. El Entonces, esbozo, a veces se el hace esbozo. por separado, ¿no? En el Uh caso -huh. de Provenzal, él hacía solamente las portadas y la parte interna ya lo hacía otro ilustrador, ¿no? Era un trabajo Exacto, distinto. exacto. Sí, sí, Ahora, era un trabajo en equipo, era un así trabajo es. en equipo y cada persona se dedicaba pues a una labor y él, la suya eran las portadas. Ahora, el tema de las portadas es todo un trabajo especial, ¿no? O sea, quien se lleva, digamos, eh, la parte más llamativa del trabajo siempre es el que hace la portada, ¿no? Porque es, digamos, Sí, no voy a decir que es el claro. mejor, pero digamos el que tiene más recursos para El más justamente... visible es evidente, Sí, el más visible, el que sí, tiene más protagonismo, claro. así es. Ahora, la figura del pirata negro, tu abuelo lo crea, y en este sentido hay que explicar nuevamente cuestiones de ilustración. Efectivamente, uno recibe un texto y el texto tiene un personaje, pero hoy el autor no tiene ni idea de cómo es el personaje, tal vez lo imagina, pero quien lo lleva en físico a mostrar quién es realmente el personaje, cómo va a ser, es el ilustrador. En ese sentido, quien crea al personaje es el ilustrador, ¿no? Y es El Jaume ilustrador. Provenzal quien crea al pirata negro, ¿no? La ilustración del pirata negro, Exacto. la figura, el look. Y como Sí, sí, la tú, imagen,
la imagen del personaje realmente la inventa él. Claro. Y como tú bien Aquí se... mencionas, este personaje se basa en un personaje de cine, de una película que había sido famosa en esos años, que si mal no recuerdo, el personaje era Douglas Fairbanks, ¿no? Que era un Sí, norteamericano, ¿no? señor. Sí, señor. Exactamente. Sí. Que Sí, sí. también hablaba de un pirata también, ¿no? Que era muy parecido, ¿no? O sea, en realidad si tú le ves la cara, se parece mucho al actor, a Douglas Fairbanks, ¿no? Es muy parecido. Claro, es lo que te decía. Es lo que te decía, que él se inspiraba en actores, cuando hacía sus dibujos, no solo las portadas, se inspiraba en actores y actrices de aquella época y tomaba como referente, pues lo que te decía, amistades, gente con un físico que a él le llamara la atención, ¿no? Que tuviera carisma. Y evidentemente, pues claro, él era un apasionado del cine, como yo, y bueno, mirábamos siempre películas de aquella época juntos. Sí, es que todas las escenas son tipo cine, ¿no? Con Sí, esos rostros así de drama cinematográfico de esos años, ¿no? sí, totalmente. Qué gracioso, ¿no? Pues sí. Bueno, les contaba que Lezama, que es el personaje principal del Pirata Negro, es español, evidentemente, y sus enemigos son, pues, los piratas malos. O sea, es el pirata bueno, él, ¿no? Sus enemigos son los piratas malos, que suelen ser, pues, está situado en la época del virreinato. O sea, en la época del virreinato español, para nosotros, me refiero, ¿no? Hoy en general, para el mundo, en la época del Imperio Español, ¿no? Cuando España estaba en gran parte de América del Norte, América Central, América del Sur y también en otras partes del mundo, ¿no? Y entonces Lezama viaja por todo el mundo, incluso va a Panamá, Jamaica y varios sitios, ¿no? De la zona en la cual siempre está evitando que los franceses y los ingleses le roben el oro a los españoles, ¿no? Es un héroe anónimo, de cierto modo, ¿no? Sí, a mí me recuerda un poco la figura de Robin Hood, ¿no? Yo siempre, bueno, él le encantaba esta figura también. Tenía tendencia a tener como referentes estos personajes, ¿no? Con buen fondo, intentando, bueno, pues batallar con lo que hiciera. Mira, es que aquí precisamente lo pone Arnaldo Visconti abajo, en blanco. Sí. Es que siempre salía, sí, siempre salía. Bueno, además es que era un sello, ellos tenían que firmar. Es que era la Porque, dupla, ¿no? Provenzal Visconti siempre eran la dupla del Pirata Negro. bueno, sí, claro, Arnaldo Visconti era el que inventó, dijésemos, El el texto, hacía guionista, el texto, sí, el guión. exactamente, y él era lo que era pues la portada, la imagen Ujú. del personaje. Así es. Mira, acá está un personaje femenino, ¿no? La Amazona, mira, esta no la conocía. ¡Ay, qué buena! Ahora, la carita de ella, ya le hemos hablado en el interno, pero cuéntanos un poco porque está basada en una persona que vivió y existió, ¿no? Que es una pariente tuya. A ver, Sí, cuenta claro, esa parte. bueno, a ver, él se centraba en varias mujeres, ¿eh? Porque además eh, yo recuerdo, al menos que yo sepa, porque yo ya, como te digo antes, yo lo traté cuando él ya sale de esta época, ¿no? Pero por cosas que él me explicaba, él utilizaba pues la imagen, por ejemplo, de la hermana de su mujer, de la tía de mi padre. Y físicamente, realmente, cuando era joven, era muy parecida a esta mujer que sale en pantalla. El mismo rostro, muy morena, con unas facciones muy marcadas. Y él tenía tendencia siempre a fijarse en un perfil de mujer muy concreto y lo utilizaba en sus dibujos, como se aprecia aquí. Así es. Esta es la escena así típica de película, ¿no? La escena Sí, sí, romántica. sí, sí. Claro, él se inspiraba en el cine de aquella época.
en todos los actores y actrices. Es que en aquella época claro, no había lo que tenemos ahora. La forma de entretenerse de ellos pues era el cine. Era toda una novedad. No Ahora, a había nivel, tanta... Perdón. no, te comentaba simplemente a nivel de técnica, que básicamente trabajaban técnicas tradicionales, ¿no? O sea, Sí, utilizaban acuarelas o wash. acuarela, sí. Para los esbozos utilizaba carboncillo y luego me imagino que esto debía estar hecho con acuarela. Lo que pasa es que él aprendió diferentes técnicas, también hacía óleo, hacía muchas cosas. Precisamente como te comentaba antes, él tuvo una época que admiraba mucho a Salvador Dalí, porque yo no sé si lo sabe la gente que nos escucha, pero Salvador Dalí tuvo varias épocas como todos los artistas, como dibujantes, de diferentes técnicas de dibujo, y él también había hecho con plumilla, él había llegado a hacer dibujos con plumilla. Y bueno, eran las técnicas que en aquel momento se utilizaban. Todos los dibujantes intentaban pues explorar distintas técnicas de dibujo, ¿no? Yo lo que le vi más, sobre todo, es acuarela. Y ya cuando se hizo mayor, sobre todo, que pintaba bastante cuando se jubiló y ya perdió a mi abuela, pues él se centraba más en la acuarela. Pero como retratista, por ejemplo, para mí era impresionante, más que como dibujante de cómics. Lo que pasa es que esto se dio a conocer, ¿no? Conoció a gente pues, de todo el mundo que se dedicaban a hacer cómics y esto es lo que a él realmente le da a conocer. Pero él para mí era un retratista impresionante. Yo Sí, recuerdo que tenía la imagen de Errol Flynn, sí, habían actores. diferentes Gregory Peck, habían diferentes actores que le llamaban la atención y los utilizaba como referente. Gregory Peck ya es más adelante, pero sí, era un perfil muy concreto, ¿no? Sí, las escenas son muy cinematográficas también, ¿no? Claro, claro. Sí. Los mosqueteros también le encantaba. Bueno, es lo que se llevaba en aquella época, ¿no? Entonces era normal. Ahora, hay que entender algo, que el tema de la industria, como salía bastante seguido, había que hacer portadas todo el tiempo, ¿no? Entonces, Claro, era según pues la información que tú me diste, hay como claro, 5.000 portadas de él, ¿no? sí, no, y más, Y sí. más. No, es que sinceramente la familia no tenemos forma de controlar realmente todo lo que llegó a hacer él, porque ya te digo que él era el primero que no le daba importancia. Entonces, bueno, a menos que te pongas a explorar y empiezas a encontrar y te das cuenta de todo lo que llegó a hacer, ¿no? De la magnitud de todas las portadas que hizo, pero como decías que él no lo valoraba. Antes de fallecer, precisamente una persona que eran amigos, muy conocida aquí de la ciudad, que es un locutor de radio, recuerdo que le quiso hacer una exposición y él lo llevaba muy mal, era muy tímido, le costaba mucho hablar en público y él siempre agradecía mucho a los demás, además era muy dado a escuchar a los demás. Era bastante, bueno, no le gustaba ser mucho el protagonista. Sí, pero está bastante bueno su trabajo. Y bastante extenso, ¿no? Por la cantidad de portadas que Sí, hizo. sí, sí. Sí, me estás enseñando estas cosas, la verdad que estoy alucinando. No lo sabía. Mira, ahí está en Venecia, ¿no? Te lo iba a decir, esto es en Venecia. Sí, Sí, curioso. sí, claro, él Sí, se inspiraba en todo lo que veía. ahora, una de las cosas que pasaba antes, hace mucho tiempo, y no sé si, supongo que sí, porque a mí también me tocó esa parte. Antes, hace muchos años, cuando uno era ilustrador, y lo digo porque yo también, cuando empecé era así,
Ujú. Ahora esto ha cambiado ya, pero antes uno hacía el arte y lo entregaba a la editorial. Y la editorial se lo Claro. quedaba, la editorial se lo quedaba. Entonces, no Es que, sé, claro, es que no, no, él no lo tenía. Él lo no lo tenía, entregaba, ¿no? daba los originales, él no tenía copias. Por eso te decía el otro día, cuando te pasé las imágenes de las fotografías, eh, pues lo que yo tengo son esbozos. Los esbozos sí que los podía conservar, pero lo que era el resultado final él tenía que entregarlo, eran encargos que le hacían. Y pues si a lo mejor tenía que hacer uno por semana, o no, no sé exactamente el ritmo que llevaban, pero por eso yo no tengo, no tengo nada, no poseo ningún librito de estos de bolsillo, porque él tenía que entregarlo. Entonces me imagino que ha habido coleccionistas que se han quedado con las colecciones, con algunas unidades, pero no, yo no tengo nada. Lo que tengo solamente son esbozos. ¿Sabes quién lo debe tener? Es la editorial Bruguera. Si vuelven a hacer una exposición y se podría hacer con eso, aunque claro, son archivos de hace muchos años, pero me imagino Te que iba a decir, esto es muy antiguo. Bruguera Es que debe esto es tener súper un antiguo. almacén, porque Sí, hombre, claro, deben tener sus archivos y deben tener todo esto guardado. Esto es de coleccionista. en una carpeta están todas las acuarelas de él y de todos los ilustradores de la época, ¿no? De todos los ilustradores, claro, claro, pues Así que sí. lo interesante sería volver a hacer una exposición con las acuarelas originales de las portadas, que me imagino deben estar en la editorial Piensa que Bruguera. en su momento, la persona que organizó la exposición que hicimos aquí en mi ciudad, en su momento ya se pidió estos ejemplares para exponer. Pero claro, yo no sé exactamente, no sé si lo llegaron a pedir a alguien en Madrid. Venía de Madrid o de Barcelona, pero movieron cielo y tierra los que lo organizaron para traerlo hasta aquí. Y nos preguntaron lo mismo que me estás diciendo tú, si nosotros teníamos algo. Pues no, no teníamos nada porque él debía entregarlo, no podía quedarse con nada. Sí, hasta más o menos los años 90 las ilustraciones se entregaban en físico. Recién cuando empieza la Claro, digitalización de las imágenes, es decir, cuando ya aparece el escáner o se usa el escáner y se utiliza en buena exacto. calidad, recién ahí, cuando ya uno empieza a digitalizar imágenes, es que ya puede quedarse con los originales. Que fue todo un Claro. tema, ¿eh? Lo digo como ilustrador que vivió el cambio, porque antes no sé qué, no querían dejarte los originales, o sea, no querían No, 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 devolvértelos, ¿no? no, no. Pero Eso es lo que no, no podía quedárselo. sí, pues es injusto, lo vemos injusto ahora, pero así funcionaba el tema, Era ¿no? el funcionamiento de aquella época, claro. Ahora hay unas facilidades con todo lo que es el mundo virtual y digital que antiguamente no, no había. Todo era a mano y tenías que entregarlo. Así es, así es. Así. Ahora incluso todo es digital también, ¿no? La gente hace arte digital y estas portadas las harían Claro, ahora en la claro. computadora, ¿no? Pues sí, sí, sí. Antes me preguntaba si nosotros en casa alguien dibujaba. Mi padre es arquitecto y mi hermana también lo es, y yo estuve trabajando de delineante durante 13 años. Y yo recuerdo empezar el dibujo técnico con Rotring y con papel vegetal, porque empiezas así. Luego, después ya salieron los ordenadores, salieron programas de construcción, el AutoCAD, y ahí es donde tú puedes empezar a tener copias y cosas. Pero es que antiguamente todo funcionaba de esta forma. Tenías que entregarlo y tú no te quedabas con nada. Bueno, ahí atrás está el clásico soldado español, ¿no? El Morreón, Sí, el antiguo. Aquí está pues sí. el personaje. Es un tema interesante que podría bien hacerse una buena serie o película, ¿no? Porque en realidad a veces héroes españoles, así, creo que el último podría haber sido más reciente a La Triste, ¿no? De Reverte, ¿no? Que se hizo películas y eso, ¿no? Mm. Pero La Triste está en una época en que el Imperio Español está un poquito en decadencia, ¿no?
cuando pierde claro, Flandes, entonces la triste le da un poco más, ¿no? Entonces, este, pero claro, se destaca la valentía. Esa parte es bonita, ¿no? Yo pienso que sería sí. bonito retomar la época La en un... parte romántica de esta época, desde luego. Sí. Que en Pues esta sí, época es, en cierto modo, la época de oro de España, ¿no? Porque España está en todo el mundo, es el imperio más importante de la época, ¿no? exacto. Pues sí. Madre mía. Yo estoy alucinando todo lo que has encontrado porque realmente es impresionante. Bueno, sí, para hacer el trabajo hemos estado trabajando, buscando imágenes, justamente. Yo he estado buscando imágenes de gente que está vendiendo cómics Ujú. eh, y para encontrarlas de Provenzal, ¿no? Así Claro, que ha sido todo un trabajo de documentación que hemos hecho todo un trabajo de investigación, para claro. este directo, sí. Y acá hay un niño. Sí, Este es más moderno, parece. sí, este tiene otro aire. Este tiene Sí, otro aire, sí. Yo lo veo más moderno. sí, parece que debe ser Ujú. de los últimos, ¿no? Sí, Acá yo está creo que sí. una dama. Y aquí encontré unos que también salía en alemán. En Mira, alemán, Die sí, Blumenmaske, la máscara azul. Madre mía, esto no lo sabía. Schwarzer Pirat, el pirata negro, claro. sí. Ahí vi algunos que supongo es, como te das cuenta, es el mismo arte, ¿no? Solamente que varía Ujú. el... Encontré un blog alemán que justamente hablaba del pirata Sí, negro, porque para sí. estar hablando de ese tema estuve viendo algunos blogs de gente que trabaja el tema del cómic, así. Y hablaba justamente Ujú. de Provenzal y de Visconti, ¿no? Que ellos lo habían leído en Alemania también, ¿no? Pues no lo sabía, imagínate. Curioso, así que va a ser interesante que encuentres una de estas historietas de tu abuelo Pues en alemán. la verdad es que mostrándome lo que me estás mostrando aquí, me voy a animar a buscar. No lo sabía que había llegado a hacer portadas en alemán, Sí, me imagino que lo que hacían era básicamente usar el mismo arte, pero con ya, distintos idiomas, sí, sí, claro. con distintos idiomas, sí. Que tal vez él Ujú. ni siquiera se enteraba, ¿no? Porque simplemente es No, el tema claro, de... él me imagino que se debía limitar a hacer lo que es la ilustración y luego los demás hacían el montaje, ¿no? Del Sí, título y de... Claro. así es. Bueno, otras ilustraciones de otras historietas, porque no solamente hizo El Pirata Negro, aquí vemos otra que es El Cruzado, ¿no? Y Los aquí sí, templarios, a él le encantaban los templarios. pero este es un templario Estos, medio moderno, ¿no? Mira, usa un arma de fuego, es una cosa media sí, sí, extraña, ¿no? pero él mezclaba cosas, pero claro, yo sé que detrás hay, hay información de cosas que ya en su momento, cuando yo era muy pequeñita, hablábamos con él y con mi madre, el tema de los templarios. O sea que él se interesaba por la historia también, porque claro, para ser ilustrador hay que documentarse, ¿no? Saber los trajes de la época, conocer costumbres Él era, y... era curioso, como yo, que lo he heredado de mi abuelo y de mi madre, pues él tenía mucha curiosidad por todo, por todo. Y yo recuerdo con mi madre hablar de temas de misterio, por ejemplo, ¿no? Y él creía en algo y pues hay guiños, ¿no? De nuestras charlas y de cosas que se hablaban y me imagino que él ya, es que salen en las portadas, salen detalles que ya de temas que a él le apasionaban y no, lo hablaba con muy pocos, realmente. Son cosas que se guardaba para él. Sí, esta portada está bacán, el color está bonito, Mm, está chévere. sí.
Bueno, acá hay otra novela que es SS Servicio El Secreto, secreto. Sí, sí, sí. que si se dan cuenta en la parte de arriba tiene un detalle que son los caballos, ¿no? Que están en el cielo. Ahí te lo iba a decir. Es que él era un apasionado de los caballos, como buen sagitario que era, y tenía esculturas de caballos y tenía pinturas hechas por él de caballos. Él tenía una fijación con los caballos, le encantaban. Hasta el punto que a mí me llevaba a montar en caballo cuando yo era pequeña, porque le encantaba, le apasionaba. Que luego, si quieres, mostraremos su forma peculiar de despedirse Sí, sí, relacionada con los caballos. Sí. a eso vamos. Está en la lista de imágenes, así que vamos a ver. Este es otro que, bueno, se ve un poquito pixelado porque era una foto muy chiquita, pero igual quería ponerlo, que es otro personaje. Uh-huh. Sí, claro, muy de la época, ¿no? Todos como enmascarados y siempre como ocultos, ¿no? Negro, ¿no? Mm, Me gusta, sí, se llevaba. lo malo que está un poquito pixeleado, pero está bacán. Bueno, pero se aprecia bien, se aprecia bien. Si lo ven en formato chiquito de su celular, lo va a ver súper bien. Acá en la computadora lo veo pixelado, pero ahora que lo estoy viendo en el celular, se ve Claro, muy bien. los detalles en grande pierde mucho, pierde calidad. Bueno, también hizo muchas historietas, El halcón. de El Halcón, que es de vaqueros, ¿no? Del tema ya, Sí, del oeste, ¿no? sí, El sí, sí, Halcón, sí. el jugador de la vida, dicen. Mm. Claro, porque en aquella época, pues, bueno, yo recuerdo que él hablaba que se hacían los jugadores de cartas, ¿no? Se hacían timbas de póker. Bueno, su padre o su abuelo, recuerdo que hacían timbas de póker y en aquella época, esto ya no se lleva tanto, pero en aquella época era lo que había para entretenerse. Los juegos de cartas y bueno, y esto que estamos viendo, era típico de aquella época. Sí, pero en el detalle que este vaquero no es tan gringo, sino tiene unos aires españoles, ¿no? Sí, ¿Te das cuenta? En sí, el sí, traje, en los detalles de la vestimenta, ¿no? sí, claro. Con ese toque de caballero Sí, español. sí. Sí, sí. Y bueno, pasamos a la parte de los bocetos. Este es un boceto original que Chris nos ha pasado, que es un lápiz. O sea, como pueden ver, donde él ha trabajado al En personaje carbón. principal, Sí. sí, en carbón, que es el pirata negro, ¿no? Uh-huh. Que Sí. es Lezama, ¿no? El pirata. Sí, sí, este es el personaje que él inventó, que aquí yo te pasé ampliado lo que es la zona del Sí. rostro y este, exacto, aquí está en completo, que lo tengo yo guardado porque bueno, me he interesado en guardarlo y además sale arriba lo que es la preparación del rótulo del cómic, Sí, claro, que aún no está. lo ha dibujado pensando en la diagramación, ¿no? Pensando que aquí Claro, va a ir el claro, él lo título. deja ahí preparado para que los demás hagan el título. Lo que decíamos antes, él exclusivamente se centraba en la portada. ¿Y qué tamaño tiene este dibujo, más o menos? Pues un tamaño un poco más grande que un folio normal. O sea, tampoco. Este era grande. Este es grande. Que lo tengo yo aquí en casa, es bastante grande. Me imagino que para el momento de crear el personaje, él lo hace en grande y luego lo debe representar en el formato pequeño para hacer los cómics. Sí, y eso es un detalle también que a veces se hacía antes. Normalmente cuando los que seguimos haciendo trabajo con técnicas tradicionales, lo hacemos en un formato Uh-huh. mayor al que se publica. Normalmente, pues, mira, yo mi primer libro hice unos dibujos que eran enormes y que después los redujeron Ajá, y al final salió chiquitito, pero es así, claro, ¿no? claro, Uno dibuja grande, ¿no? claro.
Pero la ventaja que tiene dibujarlo grande es que de alguna forma la calidad es buena, ¿no? Cuando lo haces chiquito, O ¿no? sea, Si lo se le dibujas ven muy unos... chiquito, ya no se puede crecer tanto, No, ¿no? no se ve tan claro, claro. No, la precisión no es la misma cuando lo haces en un formato grande que en uno pequeño. Sí, exacto. Al menos que te pongas una lupa o una cosa así, pero Exacto. es más cómodo para los ojos dibujarlo en grande. Sí. Sí, claro, para el que dibujas es mucho mejor. Para la vista y para hacer los detalles, ¿no? Del rostro, del pelo y todo, pues. Y luego ya lo pasas a... Sí, está bacán el boceto. Es un dibujo. Este Acá hay otra, es muy ¿no? bueno. Aquí otro. Esto era Búfalo, la colección Búfalo, y son portadas de novelas que, bueno, que lanzaban y él hacía lo que es la portada, las novelas de la colección Búfalo. Había hecho varias, ¿eh? Es que yo la verdad es que he perdido la noción de todas las colecciones que llegó a hacer las Este es portadas. el tema de los vaqueros, ¿no? Sí. ¿Cómo le dicen ustedes a los vaqueros? ¿El viejo oeste? ¿Cómo le llaman Vaqueros, ustedes? vaqueros, sí, ¿Vaqueros sí, del también? oeste. Sí, también, también. Sí, sí. Las películas del oeste, que llamamos lo de vaqueros. Sí, igual aquí. Esto ya es más romántico, ¿no? Esta es impresionante. Esta es una lástima porque aquí no se aprecia bien, pero cuando tú ves el dibujo en directo es impresionante. Sí, a ver, vamos a agrandar un poquito después. Rostros, los rostros, él era algo fuera de lo normal. Él le daba mucha importancia más al rostro, si lo puedes ver, más Sí, al rostro que, por ejemplo, a las manos. Le daba mucha importancia porque él decía siempre que en los rostros era lo que más impacto, ¿no? Donde te llamaba la atención, ¿no? Lo primero que mirabas. Y por eso él le prestaba atención a los rostros más que al resto. claro, aquí lo que se centra en la composición y lo que te jala a la vista es la relación que hay entre los rostros y sobre todo el rostro de ella, ¿no? Que es el Captar, sí, rechazo, la exactamente. incomodidad, ¿no? Captar, captar la relación, ¿no? Entre ellos dos, eso él era, bueno, era un artista. Sí, porque aquí captas, no sé, el rechazo de ella, la incomodidad, y el otro que quiere obligarla, seducirla y qué sé yo, ¿no? Sí, 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 eso no es fácil, ¿eh? Dibujar las expresiones y la intención de uno y del otro, el sentimiento, eso no es fácil, transmitirlo en papel. Sí. Bueno, acá hay otro también de que ha recibido un tiro, ¿no? Y acá está Sí, el sí, tipo, es una escena donde hay un duelo, ¿no? Y aquí hay alguien que ha salido perjudicado. Sí, sí, pero esto es típico de las escenas de oeste. sí, el duelo. Y este es un dibujo que Claro. está fechado, ilustrado, ¿qué dice? Ah, mira, aquí dice Bueno, cosas. no, pone Búfalo, el Búfalo, misterio del rancho florido, y lo de 187 me imagino que es la tirada, me imagino. el número Claro, él quería hacer, Búfalo Extra 187, supongo que es el número 187. sí, de la Y colección Búfalo Extra. el Y el misterio del título, rancho el florido. misterio del rancho florido. Sí, Qué gracioso, está bueno. Y aquí está el tipo adolorido por el balazo, ¿no? claro, con el salón detrás, típico Sí, de las películas. Ujú. sí, qué buena. Bueno, ese es un dibujo ya posterior, ¿no? Sí, esto ya es mucho más adelante, madre mía. Él tenía tenía su teoría con el tiempo, que esto teníamos muchas charlas con él, sobre el tema de los viajes en el tiempo. Y es una cosa que poca gente conoce de él, pero yo hablábamos de las teorías, ¿no? De los viajes en el tiempo bueno, de todo.
y lo expresaba pues dibujando. Esto creo que era un reloj de pared que él llegó a tener y dibujó lo que era la esfera. Un reloj muy antiguo, además. Es un reloj interesante, ¿no? Porque tiene al sol y tiene una Sí, sí, sí. forma curiosa de poner los números, ¿no? Sí, parecido a lo que eran los relojes antiguos de, ya lo diré, de sol. Hay relojes de sol que con la sombra iba marcando la hora. Por eso tiene esta disposición los números. Porque en principio era el sol. El sol marcaba con la sombra, había como una varilla, ¿vale? Y marcaba con la sombra la hora. Por eso no es una esfera entera, ¿vale? Es un reloj de sol. O sea, es un reloj que tiene una varilla que dispara las sombras. No. Los antiguos relojes de sol, tú los podías ver incluso en las fachadas de los edificios y no era eléctrico, funcionaba con la posición del sol y a medida que el sol se iba desplazando, marcaba, había como una varilla de hierro, ¿vale? En el centro, justo debajo, en este caso, de donde está el sol, y entonces, a medida que se iba desplazando el sol, marcaba una hora u otra. Esto me imagino que alguien conocerá, esto era muy antiguo, eran los antiguos relojes de sol. Y él intentó, supongo aquí, plasmar pues cómo funcionaba, cómo estaban dispuestos los números, las horas. Sí, además que los números van curiosos, ¿no? Porque van de, mira, si vas a la derecha dice 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, ¿no? Y igual Claro. al lado izquierdo, ¿no? Igual a mi madre, Eh, sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uh-huh. Es interesante, una manera interesante de contar el tiempo. Pues sí. Bueno, y estos dibujos son ya posteriores, ¿no? Esto fue de la época que él hizo el servicio militar en África, en Ceuta. Y recuerdo que él estuvo 3 años allí. Allí es donde conoció a mi abuela, además. Y él tuvo la gran suerte, el privilegio de poder trabajar como cartógrafo. Y la verdad es que lo pasó bien. Los 3 años que estuvo pues de servicio militar estuvo bastante bien. Y él se inspiraba lógicamente en los personajes del lugar, en la gente del lugar. Este debía ser, me imagino, alguien o que vendía, no sé si es que daba agua o vendía utensilios, no lo sé muy bien, pero está plagado de dibujos de él de la época que estuvo en África. Acá hay otra escena, ¿no? De una historieta, Esto una es, novela, parece. esto es una colección llamada Moisés y él lo que hacía era hacer escenas bíblicas, plasmar escenas bíblicas porque eran encargos que también le hacían, porque se ve el número 1 arriba Uh-huh. y esto es de las pocas cosas que yo conservo. Que son, yo le llamaba esbozos y tienes razón, en castellano se llaman bocetos. Es en catalán que se llama esboz. Mm. Y entonces, bueno, tengo muy poca cosa de esta colección. Bueno, en la escena está la hija del faraón y el pequeño Moisés, ¿no? Que es el bebé que está ahí, Exactamente, exactamente. que ha sido rescatado de las Así es. aguas y ella lo va a adoptar. Me imagino que lo que está representando es el momento que lo recoge de las aguas. Lo que pasa es que es interesante porque en la expresión nuevamente ves el hecho de que ella, la decisión de ella de este va a ser mi hijo, ¿no? Lo voy a criar como mío, ¿no? El gesto, sí. el gesto que tiene con el niño de protección. Sí, Y el niño también que se aferra a ella, ¿no? Es decir, que la acepta como claro. madre, ¿no? Hombre, imagínate, si el pobre estaba en el agua que lo querían ahogar, pues me imagino, le llevaba un buen susto en ese momento.
Sí, está bonito. Es una bonita escena. Mm. Ah, Ah, esto está basado en el Tíbet, ujú. porque hablábamos muchísimo de los monjes tibetanos, de los libros, los manuscritos que ellos guardaban. Hablábamos mucho de la información que ellos guardaban y eso pues fue un guiño a esta cultura, ¿no? Y por eso dibujó esto. Pero hablábamos mucho de las técnicas del Tíbet, de los monjes tibetanos y sobre todo de los conocimientos que ellos tenían que poca gente podía acceder. Le apasionaba, todo esto le apasionaba. Le interesaba, digamos, los conocimientos de otras culturas y Sí, sí, cuestiones, totalmente. Sí, sí, cuestiones místicas. sí. Claro, esto ya a mí ya me viene de generación. Esto ya es una cosa que yo he crecido con ello. Esta imagen también es bonita. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque él se dedicó a dibujar esto en el momento justo que lo estaba viviendo y eran reuniones secretas que hacían intelectuales que se reunían por las noches y hablaban de distintos temas. Aquí pone, en el título pone Ciencia y Poesía, conferencia por el doctor Piulacs en aquí no, en la cripta del Trascacho. Y esto es diciembre de 1960. Ya se hacían reuniones secretas, que a él le apasionaba, allí donde sabía que se iba a hablar de algo, allí iba y a lo mejor estaban exponiendo pues alguna teoría, ¿no? Lógicamente debían ser temas alternativos que no eran oficiales. Y él acudía a estas conferencias y en ese momento le debía gustar la escena y lo dibujó allí mismo. Y creo que esto está hecho con plumilla, me da a mí la sensación, está hecho con plumilla. Sí, está Y hecho con algo más. plumilla y tinta china. Y algo más. Estas Exacto. grises que ven Sí, sí, acá es exactamente, exactamente. aguadas. Tinta china con bastante Sí, agua. sí. Y todas Sí, las sí, líneas de aquí son esto lo plumillas. debía hacer en el momento que estaba viviendo esta situación. Se debía poner a dibujar por encima y luego en casa debía acabar de rematarlo, me imagino, de concretar el dibujo. Sí, está Sí, él bacán. siempre se rodeaba de gente interesante. ¿Y dónde queda la quinta del Trascacho? Ya no existe. Perdón, la No, cripta del pues Trascacho. no lo sé, Marcos, no tengo ni idea del año 60, imagínate lo que ha llovido, no tengo ni idea. Dudo mucho ni que del edificio exista o que si existe está igual. Está bacán. Me gusta esa técnica. Yo Sí. también la he hecho. Me agrada Ah, bastante ver la aguatinta, ¿no? La tinta china así, la tinta aguada, me china. agrada verlo. Sí, Y las líneas estas, ¿no? sí, sí. Y aquí se ve que han utilizado una bota de vino que le han dado la vuelta para poner una jarra y 4 vasos, ¿no? Y aquí lo interesante es la información que debían manejar en esa época. Debía ser toda una revolución lo que debían explicar. Por las caras de los que están escuchando. Ah, aquí, Aquí, sí. aquí esto es bueno, es un anuncio que se hizo aquí en la ciudad donde vivo, de una feria del dibujo en el año 93, y él utilizó a la tía de mi padre como modelo. Era igual, es que era igual. Y como él le hacía muchísimas fotos porque bailaba flamenco, porque en aquella época es lo que había, bailaba flamenco, entonces él debía utilizar a lo mejor alguna fotografía y se debía inspirar para hacer este anuncio, ¿no? Esta tía tuya se parece a los personajes femeninos de Pirata Claro, Negro, ¿no? claro, es que él se inspiraba en gente cercana para, claro, para hacer las facciones y hacer, él necesitaba personas físicas cerca. Porque de memoria puedes hacerlo, ¿no? Tener un actor o una actriz, de memoria puedes hacerlo. Pero a él le gustaba muchísimo dibujar cogiendo de referencia o un dibujo, o perdón, o una fotografía
o una persona real, en este caso. Acá hay otra publicidad. Sí, 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 son anuncios que le encargaban. Esto está hecho con acuarela y bueno, pues eran anuncios que le encargaban y él se dedicaba a hacerlo. Y gracias a Dios, pues tengo el original. No sé si es que no lo debió entregar o debía hacer dos y se quedó con uno, no lo sé muy bien. El vino blanco tinto, 12 grados, imagínate. Y además, esto ¿Existe? sí que lo ha puesto él porque es su letra. Esto sí que lo ha puesto él porque es su letra. ¿Existe El esto? título y la... Sí, sí, aquí, miren el interior, pone abajo, no se ve muy bien, hay premios. Sí. Sí, claro, esto era, sí, el interior de la cápsula, hay premios, imagínate. La cápsula es esto, ¿no? Claro, me Tampoco. imagino que debería ser la rosca de la botella de vino, que La era de tapita. aluminio, de metálica, exacto. Ujú. ¿Este vino existe todavía en Barcelona o ya no? No, no creo, no creo. Vamos, que si existe, yo no lo conozco. No soy una experta en vinos. No, vamos, es que ni lo conocía. Vino común, parece que pone. Sí, vino Estos son como. escenas, sí, estos son escenas, bueno, de películas o cosas que a lo mejor se ha inventado él. Esto está hecho también con acuarela. Él tanto podía dibujar escenas del momento actual, como podía dibujar escenas bueno, de otras épocas, como se ve aquí. Puede ser wash también, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes al wash? Wash, sí, sí, sí. ¿Wash le Wash, dicen? sí. Sí. Sí, sí, sí. Esto sí es otra cosa. Esto es óleo, ¿no? Sí, esta es una lástima porque no te pude enviar la foto entera porque era tan grande. Esta es impresionante. Es, creo, de lo único que tengo de este estilo de pintura. Es algo, no era el tipo de dibujo que él hacía no era de este estilo. No sé si es que él, como decíamos antes, había practicado diferentes técnicas y probaba diferentes estilos de dibujo, pero realmente a mí, cuando lo vi por primera vez, que tengo que decir y confesar que lo descubrí cuando él ya había fallecido, en una carpeta suya, me sorprendió mucho. Los detalles son impresionantes. Aquí es una lástima porque no se ve, pero en directo es impresionante el detalle. Los colores y todo. En los detalles se dan cuenta que es óleo, pues, ¿no? Ven la textura un poco de Claro, la tela, claro, 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 de la claro. pincelada, ¿no? Sí. La pincelada que va formando la estructura, ¿no? Uh-huh. Se nota aquí. Eso le da un toque Sí, bonito. Y acá incluso hay sí, una pintura dentro de la pintura, ¿no? Que está hecha con unos sí. trazos más sencillos para que se entienda que es una pintura, ¿no? Uh-huh. Está bacán. Eso también es del viejo oeste, ¿no? Esto ya es otra cosa. Es del viejo oeste. Y bueno, aquí salen los caballos que a él se le daban tan bien dibujar, los jinetes y los caballos. Sí. Era muy Esa característico de él. está chévere, está muy bien. Aquí está la imagen que usaron para el afiche, ¿no? Esto sí, esto es la portada de un catálogo que se hizo en su momento para una exposición suya y yo hice la foto para enviártela porque realmente es el estilo, para mí mi abuelo era este estilo. O yo lo que recuerdo que más dibujaba era este estilo, el estilo del oeste, de los vaqueros. Y tengo muy pocos, además, coloreados. La Es el mayoría que mismo tengo tipo, se están hechos.
Es el mismo personaje, si te das cuenta, ¿no? El de Sí, los claro. Sí, sí, vaqueros y sí. la camisa roja, ¿no? Sí, Aquí está. sí, sí, es el mismo personaje en distintas escenas. Siempre metiéndole bala a todo el mundo. Supongo que por alguna buena razón, ¿no? No sabemos cuál habrá sido el personaje. En alguna historieta debe estar su historia, ¿no? No lo sé, porque hizo tantos que no tengo ni idea. No lo sé. Y aquí está la exposición. ¿Cuándo pasó? Aquí ¿Cómo fue? sale. Cuéntanos un poquito. Esto es que si lo puedo ver de abajo exactamente. Esto fue pues cerca del lugar donde yo vivo, en la casa donde yo vivo, Dice que se aquí, hizo la exposición exactamente. Pues esto fue, él falleció en el 2002, fue la última exposición que se le hizo. Fue la Centro última. Cultural Monestir San Feliu de Bueno, sí, sí. Guíxols, ¿no? Sí, una zona muy conocida aquí en mi ciudad, eh, que hay un monasterio y hay diferentes plantas y hay exposiciones de todo tipo. Y hay una planta dedicada exclusivamente pues, a pintores, bueno, a todo tipo de artistas locales y, y en su momento se le hizo esta exposición. Esto es como un catálogo pequeñito con diferentes, con la explicación de él, la biografía un poco resumida y, y cuatro pinturas de él de distintos estilos para que la gente entrara un poco en contexto de qué tipo de dibujante era. Este es Pues sí, este lugar es conocido en Estados Unidos, ¿no? Donde hay avistamientos ovni y esas cosas. ¿Cómo se claro. llama? Algo Eh, del diablo, ¿no? el, tú hablas de la Torre del Diablo. ¿Eso no es acá atrás? Yo creo, a mí me parece más el Cañón del Colorado, ¿no? No, no sé. Puede ser, se me hace Porque, un poco la estructura. Sí. porque yo creo que relaciono más el tema oeste con el Cañón del Colorado que no con la Torre del Diablo. No lo sé. Estoy haciendo una hipótesis, ¿eh? No lo sé. Sí, bueno, Pero por ahí es la zona. mm, Bueno, ya pasamos a un tema a él después de su vida de ilustrador. Este es el a la claro, derecha, ¿no? Con este todavía joven aquí, sí, ¿no? ¿Tendrá 30 años? ¿Así? sí. Pues no lo sé, sinceramente. 60, No, 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 30 y 30 algo. 30 años, supongo, 30 y tantos años, sí. Sí, sí. Sí, bueno, es que también aparentaba muy joven, ¿eh? Es tanto mi padre como mi abuelo no aparentan para nada la edad que tienen. Él cuando falleció con 83 años, nadie le ponía para nada la edad. Siempre aparentaba mucho más joven. Y aquí es en el interior de uno de los comercios de todos los que teníamos dispersados aquí en la Costa Brava y está con mi abuela y con una dependienta, porque llegaron a tener una plantilla de 15 dependientas en un solo comercio. Era muy grande y necesitaban, bueno, pues todo un equipo para atender a los clientes. Y aquí debía ser al principio, me imagino. Debía ser muy al principio, porque aquí sale una prima mía muy pequeñita y ellos con toda la ilusión de empezar un negocio, con toda la ilusión de aquella época. O sea, este es Aquí ya se había retirado. tu abuelo, tu Sí, bisabuela, no, mi abuela, mi abuelo, mi abuela, tu mi abuela. prima, que sale aquí pequeñita, creo una de las dependientas y las otras personas, me imagino que también eran dependientes, pero yo no las conocí. Y es que era muy pequeña. En aquella época aquí no había nacido, Claro, esto es lógicamente, yo soy del 70. los 60 debe ser esto, ¿no? Uh-huh, claro. Y Y aquí esa aquí es otra sale zona. el nombre sí, aquí sale el nombre de la que escogieron ellos dos, que es un viento africano que se llama Sirocco. Y esto es una tienda que está justo al bajar de la calle donde vivo. Y eran dos tiendas en uno. Era una parte coiffeur, en francés, significa peluquería, Ujú. y en la otra parte, imagínate, es un puño. Pues era primero una peluquería, la parte de la derecha, y la parte de la izquierda
era una tienda de bolsos. Esto es uno de los comercios más pequeñitos que todavía conservamos, la familia. Tiene cosas de cuero casi todo, ¿no? Lo que está a la derecha, ¿no? Todo, sí, era una época que hubo un boom bastante fuerte, que los extranjeros venían aquí a buscar las piezas de cuero. Sí, sí, era Y una todo época que era industria española, nada chino. No, no, hombre, no. Esto creo que era Ubrique. Claro, era todo español. Era Ubrique, había diferentes representantes de todos, eran lugares de España. Sí. Y esta niña, Esta soy yo. Esta soy yo en esta época. O sea, imagínate yo si me tengo que acordar. Yo aquí tenía 5 años, me imagino. Entonces, esta foto está hecha precisamente en una vivienda que tenían encima de los comercios en Playa de Aro. Yo no, claro, por eso me estoy acordando de memoria lo que te voy explicando, pero realmente yo no viví su etapa como ilustrador. Él me explicaba cosas después cuando se jubiló, y tengo recuerdos, lógicamente, de él dibujando, ¿no? Yo muy pequeña y él dibujando en su tiempo libre, pero yo no recuerdo casi nada. Además, se me llevaban de excursión, nos movíamos por toda España y llegué a conocer gente muy conocida, ¿no? Artistas conocidos. ahora, cuando eras chiquita, como esta chiquita que está aquí, esta pequeña que está en la fotografía, conociste a Salvador Dalí, pero ¿cómo fue eso? ¿Tenías la edad que estás en la foto o un poquito más grande? Sí, 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 sí. Pues mi abuela lo admiraba tanto a Salvador Dalí que le dijo a mi abuelo que quería visitar el Museo de Figueras. Y yo recuerdo que entramos por los pelos en el museo porque estaban cerrando, pero nos dejaron entrar y entonces casi no había nadie. Y yo recuerdo pues la anécdota hay una escalera de caracol que sube para arriba a distintos pisos donde está expuestas sus pinturas y Salvador Dalí estaba allí, estaba al final de la escalera. Yo era tan pequeña que yo no sabía quién era este hombre, lógicamente. Y recuerdo subir la escalera admirando las diferentes dibujos y esculturas y cuando subimos arriba por la cara de mi abuelo me dijo, Cristineta, me decía a mí, ahora vas a conocer a una persona que es muy famosa, me dijo. Y la verdad es que llegaron a tener una relación de amistad con mi abuela. Mi Salvador Dalí quedó impactado con la imagen de mi abuela, porque mi abuela, tengo que decir, era mucho mayor que mi abuelo. Había una diferencia de edad importante. Y Salvador Dalí con Gala también. Eran como sus musas, ¿no? Y recuerdo que, pues muchas horas, estuvimos muchas horas que estaban hablando entre ellos tres. Yo era muy pequeña, yo estaba aburrida, la verdad. No entendía lo que hablaban. Y luego de mayor me he dado cuenta que era él, que era él. Y llegó incluso a enseñarnos un cuarto que tenía, escondido, tenía 4 pinturas y nos dejó entrar. Nos dejó entrar, yo me senté en una silla pequeñita de color rojo y recuerdo que él se puso a dibujar, estaba dibujando y continuó dibujando en presencia de mis abuelos y de mí. Entonces, bueno, son anécdotas, ¿no? Que hace ilusión recordar. Claro, Dalí está ya mayorcito en ese tiempo, ¿no? Muy, muy mayor, ya había fallecido, Gala ya había fallecido y él estaba mayor y además estaba muy enfermo. Se le notaba que no estaba bien. Aquí está tu abuelo casi pirata. Sí, bueno, aquí era más marinero. Mi Sí. padre en su nombre le puso l'avi Jaume, el abuelo Jaime, en catalán, en su nombre, porque, bueno, siempre nos ha gustado el mar. Esto es un pueblo costero, entonces nos lo llevábamos con nosotros y él encantaba mucho, tenía una amistad con un marinero que también le hacía dibujos y retratos, llamado el Nen, aquí en San Feliu, que era un personaje conocido.
Y él tuvo mucha época que iba, esto ya, ya aquí era al final de su vida y le gustaba vestirse de esta manera. O sea, al final se encontró con el mar, le gustaba el mar. Ahí la relación con el mar debe ser estrecha porque vive cerca, ¿no? Sí, sí, lo tenemos al lado, claro. Toda la vida viviendo cerca del mar. Y él se codeaba pues con marineros y les dibujaba marineros, dibujaba escenas de aquí del pueblo. Incluso llegó a colaborar con una revista de aquí del pueblo llamada Áncora, y él hacía caricaturas, ¿no?, por encargo, y se prestaba voluntario. Y bueno, él intentaba siempre pues ayudar a todo el mundo. Era conocido porque siempre hablaba con cualquiera, no tenía ningún problema, era muy cercano. Aquí está ya bastante mayor. ¿Qué edad tendría Sí. aquí? Pues aquí 80 y pico. Él murió el 6 de enero del 2002, el Día de Reyes, decidió que se retiraba, y esto, pues esta foto debía ser por aquella época. ¿Y qué fue de su taller, digamos? Supongo que tenía un espacio para dibujar y todo eso. ¿Qué pasó con eso? Sí, pues esto es bueno, él tenía un ático donde lo utilizaba como taller, y actualmente, como es propiedad de la familia, pues está mi hermana viviendo. Pero, claro, el taller desapareció. Esto, al marcharse él, pues lógicamente nosotros conservamos sus herramientas, sus dibujos y tal, pero no, el taller ahí se quedó. se remobló todo y se instaló mi hermana. O sea, todavía tienes por ahí sus pinceles, sus acuarelas, sus paletas, Sí, esas sí, cosas. sí, sí, lo tengo todo guardado. Sí. Vaya, qué bonito. Bueno, pasamos a una escena ya relacionada con el misterio, y con, no sé, Sí, con tus experiencias. A ver, cuéntanos un poco del origen de esta fotografía, qué pasó, quién está ahí. pues aquí está precisamente la persona, la hermana de su mujer, que se llamaba Carmen. Eh, Aquí sale, era una reunión de Navidad, era el 6 de enero creo que fue. Él había sufrido 3 infartos y en el tercer infarto él falleció. Y aquí estábamos todos reunidos. Con mi madre sabíamos que, bueno, que le quedaba poco tiempo de vida a mi abuelo, perdón. Y, y nosotros le pedimos, mi madre y yo le pedimos una señal, que nos enviara un mensaje que estaba bien. Y pues qué mejor manera de despedirse para mí. Yo aquí lo que veo es un jinete montado a caballo. Yo no sé los demás lo que ven, pero yo no lo descubrí hasta que revelé esta foto con una cámara y me encontré con esto, y tengo que indicar que aquí no había nadie fumando, no había ninguna vela encendida, no había nada. Esto salió así, y la verdad es que me lo encontré mucho tiempo después. Yo llevé a revelar la cámara cuando ya estaba todo, ¿no? Y entonces me encontré esto y me quedé muerta, la verdad. Me quedé muerta. Esta fotografía la llegué a enviar al programa de Iker Jiménez, a Cuarto Milenio, para que la analizaran, y varios expertos me comentaron que esto es auténtico. Esto no es, no tiene nada que ver con el humo de ningún cigarrillo, ni de ningún fuego, ni de ninguna vela. Y para mí, que precisamente con todo el repaso que hemos hecho de su vida, pues yo creo que tenía que hacerlo de esta forma, despedirse de esta forma, tan peculiar. Una cosa interesante es que la señora que vemos ahí sentada es la señora que inspiró o En muchos fue dibujos, algunos dibujos, ¿no? sí, sí. Esta mujer le hizo de modelo durante todos los años que él se dedicaba a dibujar. Lo que decía antes, era la hermana de su mujer. A ver, déjame ver. Es. ah,
¿Dónde estás? Está en la publicidad. Es ella, ¿no? Sigue, sigue, sigue. No, Sigue está porque más hay una en arriba. concreto. No, yo Hay una diría que que más estaba al atrás, final, ¿no? ¿eh? Estaba al final de lo que hemos mirado, ¿eh? A ver, poco a poco, sí. Porque tiene que salir por aquí lo que era la feria del dibujo que comenta. Aquí, esta es ella. Esta Esta es es ella. Carmen. Que ella bailaba Sí. flamenco. Sí, bueno, en aquella época, claro, todo el mundo, todos los españoles se dedicaban a bailar flamenco. Ella venía de Madrid y le encantaba bailar flamenco. A mí recuerdo que de pequeña me enseñó y esto debía ser una fotografía que le debía hacer y lo debió utilizar para hacer este dibujo. Y Sí, ella sí, es. se inspiraba pues en la gente que le rodeaba o en las películas que él miraba de aquella época. Y el vaquero que vimos en esta imagen de la fotografía probablemente era este personaje de aquí, ¿no? Cuyo Es que este nombre personaje, no sabemos. exactamente, es que este personaje, tengo más dibujos, el personaje del jinete subido a caballo era característico de él, era lo más característico de él. Eh, entonces, para mí era lógico que la imagen que se plasma en la última fotografía pues fuera precisamente esta escena, ¿no? Estos personajes. Dejó el bigote, ¿no? Antes tenía como un poquito, ¿no? En aquella época estaba de moda dejarse este bigote tan finito. Un ralito, ¿no? Sí, 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 sí. Los actores era el look que llevaban en aquel momento. curioso. Y aquí está el caballo. Aquí está, aquí está. Sí, yo siempre comento que cuando a mí la gente del mundo del misterio me envían fotografías, Cris, ¿qué ves aquí? A veces hay fotografías que después de haber visto de este tipo, que yo creo que aquí no hace falta ni ampliar, ni mirar con microscopio, ni se ve a simple vista. Y por eso, bueno, yo lo respeto, pero a veces te pasan imágenes que dices, yo aquí no veo nada, o es una pareidolia, ¿no? Y en cambio aquí se ve clarísimamente que no, para mí no hay lugar a dudas. Y esta señora al final, ¿qué fue de su vida? La modelo. No era modelo, ¿eh? Ella era ayudante de unos modistos muy, muy famosos en Madrid. Ella trabajó para Herrera y Ollero y para Francis Montesinos. Y esta mujer se retiró del mundo de la farándula y de la moda y bueno, y se jubiló. Ya está fallecida. Ella, tanto mi abuelo como ella, lógicamente están fallecidos. Pero de joven, si bien no era modelo, era, digamos, de un look atractivo, ¿no? Era una persona con una personalidad, con un carácter, bueno, arrasaba. Tenía mucha personalidad. Era muy conocida bueno, su físico supongo que iba a juego con su personalidad. Tenía unas facciones muy marcadas y era muy guapa de joven. Carmen era muy guapa de joven. ¿Cómo es, no? La vida es interesante, ¿no? Es Pues interesante. sí. ¿Quién me iba a decir a mí que a través de unos amigos, ¿no? De YouTube, pues podíamos hacer un programa como este? La verdad es que te lo agradezco, Marcos. Para mí es muy, muy especial. Yo contento. Bueno, acá está la firma de Provenzal de la imagen que vimos hace rato, ¿no? De Sí, la aguatinta que está aquí. Aguatinta le dicen a esa técnica. sí, de la Sí. reunión esta, exactamente, de las reuniones secretas que hacían. Él siempre se movía con gente con ideas innovadoras, ¿no? Sí, genial. 1960, con la clásica firma de Provenzal. Sí. Bueno, aquí hay otra cosa, que esta es la calle Provenzal. ¿Can es calle o cómo le No, dicen?
Esto no es la calle Provenzal. Esto forma parte del muro de los terrenos que tenían mis bisabuelos de la familia Provenzal. Esto está ubicado, como lo pone arriba, en Santa Cristina de Aro, que es donde él nació, y eran los terrenos, había una masía con unos campos, y esto es lo único que se conserva de aquella época. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿eh? Y hay como un muro que delimita lo que es los terrenos y conservaron, cuando se vendieron estas tierras, pues se pidió que se conservara el nombre de la familia y ahí sigue. Esto forma parte de mi Instagram, que lo tengo puesto allí. La Junto a palabra las can, ¿qué significa? Can Provençal. Can Provençal es, ostras, es muy catalán. Pues no te sé traducir exactamente al castellano qué significa Can, como más provenzal o es el lugar. Can Provençal es un lugar, El es lugar de los muy Provençal. característico de aquí, del Baix Empordà, de la Costa Brava. Muchos terrenos o masías que son de distintas familias, ¿no? Con un poco de historia, pues lo pueden denominar de esta forma. Y lo Bueno, que tú decías antes, exactamente, sí, aquí to- sale pues que le dedicaron varias plazas y calles en nombre de él, lo decidió el ayuntamiento de aquí del pueblo, y aquí sale pues que él nació en el 16 hasta el 2002. lo bueno que en vida le hicieron algunos homenajes, ¿no? Sí, varios homenajes se le han hecho. Se le hizo varios homenajes, se hizo uno en concreto al aniversario de 10 años de su fallecimiento, que es el último que se le ha hecho. En 2012 fue. Él murió en el 2002 y al cabo de 10 años, en el 2012, se le hace una exposición en homenaje a su recuerdo, ¿no? ¿Y cómo se llevaba con el Visconti? ¿Eran amigos al final o simplemente trabajaron juntos y eran colegas solo? Y te soy sincera, debo confesarte que aquí sí que yo estos detalles los desconozco totalmente porque, como has visto en la fotografía, yo era una niña. Y la verdad es que estas cosas él conmigo en concreto no hablábamos de estos temas. Hablábamos de cultura, ¿no? Y de civilizaciones y de diferentes temas de arte, pero estos temas, te soy sincera, no lo desconozco. Estos detalles de él lo desconozco. Sé la historia, sé que él se codeó con este tipo de personas, pero no sé el nivel de amistad que llegaron a tener. No tengo ni idea. Bueno, y ahora tiene una... ¿En qué parte está esto? En Girona, ¿no? Esto está en Santa Cristina, en la ciudad donde él nació. Lo que pasa es que está en una zona que todavía está en construcción, en obras, y bueno, nos comentaron que le dedicarían una calle en su nombre. Pasa que todavía no hay ningún distintivo que lo ponga. Pero el lugar en principio de cara a la ubicación existe. Carrer, ¿qué significa? ¿Calle? Calle, sí. Calle Jaume Provençal y Baus, sí. Y aquí sale pues de Girona, lógicamente. Bueno, ya está en Google Street, solamente que supongo que falta poner una placa, ¿no? Y inaugurarla, no sé, una cosa así, ¿no? Sí, sí, supongo que sí, sí. Y aquí está un poco la zona que, como tú dices, es una zona que están construyendo, ¿no? Claro, claro, está que justo han empezado a construir y todavía está en proceso. Bueno, hemos viajado en el tiempo, hemos viajado desde 1916 hasta el 2002 en la vida de Jaume Provenzal. Jaume se hizo Jaume. En catalán se pronuncia Jaume, Jaime en Jaume. castellano.
sí, de Jaime Provenzal. sí. ¿Y qué más quieres contarnos de tu abuelo, Cris? Uf, la verdad es que yo creo que con el repaso que hemos hecho, prefiero dejarlo aquí. Mira, a mí una de las cosas que más me ha marcado de él era su humanidad, su humildad y sus ganas de ayudar a los demás, que eso para mí ha sido un referente y me ha inspirado a transformarme en la persona que creo que soy, porque yo veía que era una persona tan querida y tan respetada que hasta el punto de hacerle todo esto, ¿no? Después de su fallecimiento. Él era muy buen artista, muy buen ilustrador, pero era mejor persona, era un caballero. Y la verdad es que la gente que lo ha tratado así lo recuerda. Muy bien, eso es lo importante, ¿no? Al final, Pues sí, yo frente, creo que frente a sí, todo lo que hagas es eso, ¿no? al final lo más importante, dejando aparte que tengamos talentos, dones, profesiones, que tengamos pues una cultura, ¿no? O un bagaje, lo más importante para mí es ser buena persona, tener valores y tener buenas intenciones. Así es, y dejar ese legado sobre todo, ¿no? Sí, creo que eso es lo más importante. Transmitir ese mensaje es lo más importante. Muy bien, ha sido un honor tenerte, ha sido bonito estar viendo los dibujos de tu abuelo y contar un poco de su vida y pasarla aquí bien, ¿no? Espero que le hayas pasado bien también. Para mí ha sido un privilegio, te lo quiero agradecer en nombre de toda la familia, porque pocas cosas se le han hecho en honor a él y poder hacer un vídeo con el repaso, ¿no?, que hemos hecho contigo, pues la verdad es que te lo agradezco muchísimo, de corazón. Es un No, detalle. yo encantado, yo me siento orgulloso de contar un poco de un colega distante en Sí, el tiempo, sí, nada sí, más. muy bien. Pues muchas gracias, Marcos, Gracias a ti, Cris. sobre todo por el trabajo de investigación enorme que has hecho, que me has enseñado cosas que ni yo misma conocía. La verdad es que es un honor. Nada, un poquito de tiempo nomás. Y me hubiese gustado ver más cosas, pero bueno, encontré lo que encontré. Y no había más. Si hubiera habido más, se hubiera puesto también. Bueno, hemos tenido un horario diferente, justamente por Sí, consideración a Chris, que está en España, y que ya, ¿qué hora tienes ahí? pues aquí son la 1 de la madrugada. Vaya. Ya para prepararlo hemos estado con un retraso de 1 hora, que ya me sabe mal por los que estaban esperando, pero bueno, ha valido la pena, sinceramente. Ha valido Bueno, la pena. nos vamos entonces, que ya que tú descanses, saludos a la gente que estaba en el chat hoy día con nosotros. A Aine del Río, a Gea Melody, a Tuchitril, a María Teresa Carreño, a Isa, que también está en España, a Marco Montoya, a Maru, a Willy, que está en Buenos Aires, a Canal Panamá, que también estuvo con nosotros, a Jessy Díaz, y a todos los demás que han estado mirando sin comentar, un abrazo, y a las personas que lo van a ver en diferido también. Ha sido un gusto este directo y espero que les Muchas haya gustado, gracias. ¿no? Gracias a todos por el interés. Nos vamos. Un abrazo a todos, que tengan una buena noche los que están en España y en Europa en general, y una buena tarde a todos los que estamos por aquí en esta zona del mundo. Gracias, Marcos. Un abrazo, cuídense. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, Chris. A ti.